Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 19 de febrero. Hoy celebramos, mis hermanos, la feria de la Bienaventurada y Siempre Virgen María y la memoria libre de San Mansueto de Milán. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 19 de febrero. Recordemos, mis hermanos, que todos los sábados la Iglesia Católica nos permite celebrar la feria de la Bienaventurada y Siempre Virgen María, y hoy especialmente celebramos también la feria litúrgica de San Mansueto de Milán. Le pedimos al Señor que por intercesión de la Virgen y de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este sábado, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo número 9, versículo de 2 al 13, donde encontramos el texto que nos habla de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la venida del profeta Elías. Vamos a centrarnos un poco en este texto de la transfiguración. Vea qué interesante lo que nos dice a nosotros la Biblia Jerusalén. Este episodio, el de la transfiguración, Marcos 9:2, cierra la primera parte del Evangelio, que se inició con el relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. En los dos relatos, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, tanto en el relato del bautismo como en el de la transfiguración. En este se evocan algunos rasgos de la teofanía del Sinaí, es decir, Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 30 y Éxodo 40, versículo 38. De aquí en adelante, de Marcos capítulo 9, versículo 2, Jesús se dedica más a la formación de sus discípulos, como lo vamos a ver en Marcos capítulo 9, versículo 30 y 31,
y Marcos capítulo 9, versículo 35, hasta Marcos capítulo 10, versículo 45. Vea qué interesante esto que nos habla la Biblia de Jerusalén. De aquí en adelante vamos a ver la formación de Jesús con sus discípulos. Pero vamos a entrar un momento en este tema de la transfiguración. Jesús presentado como el nuevo Moisés. Y esto es interesante porque vea qué bonito esto. Dice Marcos 9:2. 6 días después de qué? Pues de que el Señor Jesucristo les anuncia, les da el primer anuncio de la pasión. Marcos capítulo 8, versículo 31, primer anuncio de la pasión. ¿Y qué pasa con el corazón de los discípulos? El corazón de los discípulos se pone triste, se asustan, se entristecen, porque el Señor les está hablando de que tiene que morir, de que va a ser entregado en manos de los escribas, de los sumos sacerdotes, ser matado, pero que al tercer día resucitará. Pedro se asusta, se escandaliza y lo llama aparte y lo reprende, dice la Biblia, increpa a Jesús, regaña a Jesús. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Pues toma a Pedro, lo pone frente a los demás apóstoles y en público el Señor también increpa a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino que son los pensamientos del hombre. Y después, a partir del versículo 34, Marcos 8:34, el Señor nos va a dar las condiciones para seguir a Jesús, el seguimiento, el símbolo del despojo interior, negarnos a nosotros mismos para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos va a hablar el Señor de algunas máximas que ya la vimos en el programa anterior. Entonces, esto lleva a que los apóstoles se entristezcan, que su corazón esté compungido. Y entonces vea cómo es el Señor de lindo. El Señor Jesucristo va a dar una anticipación de su gloria, de la resurrección de Cristo. No por Él mismo, sino por sus apóstoles. Y para esto el Señor se lleva, como dicen por ahí, Ana Catalina Emmerich, a sus 3 intercesores. A San Pedro, a Santiago y a San Juan. Estos 3 apóstoles del Señor Jesucristo están en momentos fuertes del ministerio de Jesús. Desde el mismo Marcos, en el capítulo 5, vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, cómo el Señor al final del capítulo 5 se lleva a Pedro, a Santiago y a San Juan y resucita a la hija de Jairo. Vea lo que dice Marcos 5:37. Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Más adelante, mis hermanos y mis hermanas, allá en el versículo 14, cuando el Señor y Salvador Jesucristo está orando a partir de Marcos 14:32, dice que el Señor se lleva a Pedro, a Santiago y a San Juan. Vea lo que dice Marcos 14:33. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a San Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Estos discípulos del Señor, estos apóstoles eran los intercesores de Jesús, lo podemos decir los que nos dedicamos a este hermoso ministerio. Cuando uno tiene un ministerio, entonces uno necesita gente que esté con uno, que ore con uno. El Señor Jesucristo se lo lleva y les dice, no pueden velar, no pueden orar conmigo, si tan siquiera una hora, no por el mismo Señor, sino por los mismos apóstoles. Es importante esto. Entonces vea qué interesante. 6 días después de que el Señor les da el primer anuncio de la pasión, se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Nos lleva a un monte muy alto. La Biblia no nos dice a nosotros el nombre del monte, pero la tradición de la iglesia dice, escúcheme muy bien, que es el monte Tabor, un monte muy alto, mis hermanos. Y allí el Señor se transfigura delante de ellos, el Señor muestra su gloria. Era una blancura tan grande, tan resplandeciente, que ningún batanero, ninguna persona que se dedique a la lavandería puede lograr, puede ser capaz de blanquearlos de ese modo, algo extremadamente grande. Ahora bien, el versículo 4 dice que aparecen 2 personajes, Elías y Moisés. ¿Qué significa estos 2 personajes? Primero, recordemos que Moisés es el máximo representante de la ley en el Antiguo Testamento. Y Elías es el máximo representante de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la ley y los profetas cumplidos en Jesús de Nazaret. Porque aquí el Señor aparece, escúchenme muy bien, como un nuevo Moisés, pero es más que Moisés, como un nuevo Elías, pero es más que Elías, porque no solamente el Señor es un profeta, sino que es el Hijo de Dios. La gente lo reconocía como uno de los profetas. Recordémonos la pregunta que le hizo el Señor a sus apóstoles.
Dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces le dice, no, que unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Eso es lo que le dicen al Señor. Entonces aquí vemos que el Señor no solamente es un profeta, sino que es el Hijo de Dios, el cumplimiento de todo lo que anunciaron los profetas. No solamente el Señor Jesucristo es anunciado por la ley, sino que el Señor es el cumplimiento de la ley. Recordemos Marcos, o Mateo mejor, en el capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino darles cumplimiento. Y esto es lo que estamos viendo nosotros aquí en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor. Entonces por eso aparecen Elías, el máximo representante del profetismo, y Moisés, el máximo representante de la ley. Y conversaban con Jesús. ¿De qué hablaban? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De pronto Lucas, en el capítulo 9, versículo 28, nos va a dar a nosotros una luz acerca de esto. Lucas en el capítulo 9, versículo 28, nos dice a nosotros, bueno, vamos a ver el 31, bueno, el 30. Y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías. Y el 31 dice, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Hablaban de la partida que se iba a cumplir en Jerusalén. De qué manera iba a morir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una muerte en la cruz. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nos dice a nosotros el Evangelio de Marcos. Toma la palabra Pedro y le dices, Rabí, maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el versículo 6, pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Pues frente a esa manifestación tan gloriosa, a esa teofanía, diría la teología, esa manifestación de Dios tan gloriosa que viene a hacer un cumplimiento de las grandes teofanías del Antiguo Testamento, o viene a terminar la primera teofanía que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9, que es el bautismo de Jesús. Esto es algo impresionante. El Señor transfigurado, Moisés y Elías. Pedro no sabía qué decir. Hagamos 3 tiendas. Se olvidó Pedro de Santiago, se olvidó de San Juan y se olvidó de él mismo, porque después de que uno, hermanos y hermanas, siente la gloria del Señor, pues uno se olvida de uno mismo. Acuérdense de aquel hombre que era leproso, de Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, ¿no? Señor, si quieres puedes limpiarme, le dice, ¿no? De última, se deja él. Lo mismo está haciendo Pedro en ese momento. Se olvidó de él mismo. Y en ese momento, mientras Pedro estaba hablando, se forma una nube, como las grandes teofanías del Antiguo Testamento, que los cubre con su sombra, y de esta nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, aquí vemos nosotros, escúchenme muy bien mi hermano, la presencia de la Santísima Trinidad. Esta nube es un símbolo del Espíritu Santo. El Hijo es el que está transfigurado y el Padre es el que está hablando. ¿Y qué está diciendo? Que este es el Hijo, con H mayúscula, el Hijo, el unigénito del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hay que escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Mira qué bonito esto. Ese consejo lo había dado ya la Virgen María. Hechos de los Apóstoles encontramos que la Virgen María está, Hechos 1:14, con los apóstoles ahí, llevando a los apóstoles a que aprendan a escuchar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a que aprendan a recibir la presencia del Espíritu Santo que va a hacer realidad en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero el consejo más contundente que la Virgen María ha dado, y encontramos en la Biblia, y es el consejo más grande para este mundo, Hechos capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. Hagan todo lo que Él les diga. Y es bonito, porque el Padre está diciendo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Vea que cómo está la Virgen María unida verdaderamente a la divina voluntad. Escúchenlo. Eso está diciendo el Padre. Y de pronto ellos miraron alrededor y ya no vieron a nadie más, sino que solo a Jesús con ellos. Y esto es importante, porque es que la palabra del Padre está en singular. Este es mi Hijo. ¿Y quiénes estaban ahí? Moisés. ¿Quiénes estaban ahí? Elías. ¿Quiénes estaban ahí? Pedro.
¿Quiénes estaban ahí? Juan. ¿Quiénes estaban ahí? Santiago y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Padre no dice, estos son mis hijos, sino este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de repente quedó solo Jesús, porque lógicamente Elías profetizó sobre Jesús, los grandes profetas. Moisés habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero el cumplimiento de lo que dijeron los profetas y la ley está en Él, en nuestro Señor, y a Él es el que nosotros tenemos que escuchar. Recordemos a San Juan de la Cruz, el reformador de la orden carmelita, junto con Santa Teresa de Ávila. Pedirle a Dios que nos hable de una manera diferente a como nos ha hablado ya en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, es tentar a Dios, es poner a Dios a prueba. Y algunos dirán, Padre, pero es que usted cita solamente los santos. Entonces vamos a la Biblia. Hebreos 1:1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo todo el universo. ¿Y qué está diciendo el Padre? Escúchenlo. ¿Qué está diciendo la Virgen María? Escúchenlo. ¿A quién? A Él, al Hijo eterno de Dios. ¿Y cómo se llama? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá mis hermanos y mis hermanas, si nosotros estamos tristes, nuestro corazón está compungido, tal vez hay problemas y dificultades, nosotros podamos pensar en esto, que la gloria de Dios es más grande que cualquier problema. Y el Señor se está transfigurando para llevar a sus apóstoles a que sea un aliciente para ese corazón compungido por haber el Señor hablado de este primer anuncio de su pasión. Y entonces los apóstoles, al recibir esta gloria del Señor, pues lógicamente que su corazón cambia. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, bajando del monte, no se lo cuenten a nadie hasta que esto sea verdaderamente cumplido. Pero ya estos apóstoles habían tenido esa experiencia verdadera de la transfiguración de nuestro Señor. Ojalá que nosotros también nos podamos transfigurar con el Señor. Y vea qué interesante esto. Cuando bajaban del monte Tabor, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Es decir, hasta que esto que les adelantó en la transfiguración sea verdaderamente cumplido el día de su resurrección. Ellos observaron esta recomendación. A nadie se lo contaron. Sin embargo, esta recomendación quedó en su corazón. Ellos iban discutiendo entre sí de qué era eso de resucitar entre los muertos. Ya lo van a ver después, cuando el Señor Jesucristo verdaderamente resucite y reciba esta gloria de Dios el día de Pentecostés. Y le preguntaron al Señor en este momento, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Tal vez ellos vieron que Elías vino y era el cumplimiento de la venida de Elías, como decían en el Antiguo Testamento. Y el Señor les contestó, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Y le hace la pregunta, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado? Y viene el cumplimiento de la pregunta en el versículo 13. Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Y este texto nos habla a nosotros del cumplimiento de la misión de Juan el Bautista. ¿Quién es este Elías? No el que estuvo con el Señor en el monte de la transfiguración, porque sí, ese es Elías, sino Elías que tenía que venir. El cumplimiento está en Juan el Bautista. E hicieron con él cuanto quisieron. ¿Por qué? Porque verdaderamente, mis hermanos, muere decapitado, le cortan la cabeza por dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ojalá nosotros, mis hermanos y mis hermanas, como les digo y les repito, hoy verdaderamente podamos tener esa experiencia de resurrección, de transfiguración, para llegar a dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Y hagámoslo a través de el corazón de nuestra Madre Santa. Y hagámosle caso a nuestra Madre. Juan 2:5. Hagan todo lo que les diga. Marcos capítulo 9, versículo 7. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque Cristo transfigurado
después de anunciar su pasión a los discípulos, les mostró en el monte el esplendor de su gloria, testimoniando así el camino de la resurrección, al revelar en sí mismo la gloria futura. Fortalece nuestra fe ante el escándalo de la cruz y alienta la esperanza de su pueblo, que es la Iglesia Católica. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 19 de febrero. Recuerden, mis hermanos, que hoy celebramos también la Feria de la Bienaventurada y Siempre Virgen María, como lo permite celebrarla la Iglesia Católica todos los sábados. Hoy es un día especial para rezar el rosario y buscar esa experiencia de resurrección, de transfiguración, a través del corazón de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, yo quisiera recordarles varias cositas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada. Vamos camino al 1.000.000 de seguidores, de suscriptores, y necesitamos que ustedes nos regalen su suscripción para cumplir esa gran meta. También les propongo un segundo canal, el de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos, mis hermanos, creando una granja que se llama la Granja La Inmaculada, que va a servir como un refugio fiel, que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y para recibir sacerdotes que estén enfermos o abandonados y tenerlos allí en este lugar para que puedan dedicarse a la oración. Hay una frase que en México dicen que me encanta: el cura ni las campanas tocan. ¿Y qué significa esto? Que el padre tiene que dedicarse para lo cual fue ordenado, que es ser cura de almas, mis hermanos. Así que por favor, ayúdenos con su suscripción, con darle me gusta y suscribirse al canal del Padre Bernardo Moncada y de la Corporación Ángel. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que usted puede unirse a este canal. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Usted puede convertirse en un padrino, una madrina de este canal, dándonos una ofrenda que se pide ahí en esa unión. Usted se une y queda como miembro activo del canal y me ayuda a mí a ejercer esta predicación itinerante hoy en día a través de los medios masivos de comunicación social. Algunos dirán: padre, yo no puedo unirme porque no tengo con qué, pero quiero darle una ofrendita. Entonces recuerden la campaña $1 para la evangelización. Ya, mis hermanos, que realizar estos programas sale con un costo, y a veces un costo muy elevado. Los estudios, las luces, los computadores y todo lo que se tiene que hacer para realizar un programa. Y entonces necesitamos que ustedes se unan con nosotros con $1 para la evangelización. ¿Y en qué se gasta este dólar? Se gasta en la producción de estos programas, y si llega a quedar algo, que Dios quiera que sí, en la construcción de la Granja La Inmaculada. Ahí en pantalla yo les he dejado las cuentas bancarias, los medios digitales que usted puede utilizar para hacer llegar esa ofrenda del $1 para la evangelización. Yo les propongo PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy, pero muy seguro. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que oren por este ministerio. Estamos haciendo cosas hermosas. Sacamos el libro del Santo Rosario para que ustedes puedan rezar el Rosario Bíblico meditado. Ya, si Dios quiere, en estos días ya estamos maqueteando y estamos organizando los programas, porque vamos a volver con la coronilla a las 3 de la tarde y vamos a volver con el Santo Rosario a las 6 de la tarde. Un rosario bíblico, cada Ave María va acompañada de su cita bíblica, pero todo esto tiene un costo. Sin embargo, mis hermanos, ya casi terminamos el proyecto para compartir con ustedes este Santo Rosario y estar siempre a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde en oración. Así que, mis hermanos, oren por este ministerio. No siendo más, mis hermanos, vamos a impartir, vamos a recibir la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.